¿Qué? No, tengo puros días 100 nomás. No, mentira, no tengo. Si tuviera de una, le prestara, pero no, no tengo. Muy buenas tardes con todos. Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Es un gusto nuevamente iniciar con un grupo tan dinámico, ¿no es cierto? Tan participativo y también con él les he tenido mucho cariño en este tiempo. Entonces, hoy día vamos a comenzar eh, nuestro tema que es administración y manejo del talento humano, no es mi especialidad. Entonces, miren, vamos a comenzar primero con sí están observando las diapositivas, ¿sí? Sí, sí Sí, se ve, sí. Sí se ve. Sí, Ya, ajá, sí se ve. le veo, le- le hago un poquito más grande. Ya, muy bien. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es talento? ¿Qué significa cuando usted o alguien le dice a usted, tienes talento? ¿Qué significa? Hacer algo bien, de la manera correcta. Ya, muy bien. ¿Qué más? tener talento. Talento sería de pronto, o sea, determinar de cómo o sea, de cómo se desempeña uno en cada una de las actividades que lo realizas, puede ser, ¿no? Claro, exactamente. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Muy La bien. habilidad que cada uno tiene, ingeniera. Eso son las habilidades, perfecto, ¿no es cierto? Muy bien. Son las habilidades que uno tiene, ¿no es cierto? Que le nacen, ¿no es cierto? Y simplemente que los hace, ¿no es cierto? Miren que el talento tiene muchísimo que ver con la aptitud con B. Ya habíamos hecho esa diferencia, ¿no? Aptitud con P, aptitud con C, ¿no es cierto? Ya sabemos bien qué significa, ¿no? Y lógicamente la aptitud, las habilidades, ¿no es cierto? Vamos a seguir admitiendo, ya. Las habilidades que yo tengo para ejecutar algo. Miren que les voy a contar una anécdota que hubo una vez unos misioneros, no sé de qué congregación era, que vieron a un niño tallando un pajarito. Y ellos se quedaron maravillados porque era un niño, qué sé yo, unos 8 o 10 años sería. Y resulta que le ayudaba al papá a vender, ¿no? Y el papá le había ayudado toda su vida y él también tenía ese talento y el niño también, al observar, al mirar, ¿no es cierto? Entonces él también lo hacía. Entonces, este señor luego después le ayudaron lógicamente estos misioneros para que este joven se eduque y luego le llevaron a Italia y ahí se especializó y este joven es el que hizo la Marianita de Jesús que está en el Vaticano, que está de mármol. Entonces, mire cómo el talento, por eso digo, es también algo, ¿no es cierto?, que a nosotros nos gusta, ¿no es cierto? Es algo que nosotros tenemos una aptitud, ¿no es cierto? Y eso implica también conocimiento, el saber estudiar, ¿no? Si ya tengo mi aptitud, qué sé yo, para algo, ¿no? Y de pronto le desarrollo mediante la capacitación, mediante el estudio, etcétera, ¿no es cierto? Y luego después lo pongo en práctica, ¿no es cierto? Entonces, todas las organizaciones están llenas de talento. Sin ese talento de las personas, y ya vamos a ver incluso igual con los tipos de temperamento, ¿no es cierto? Con las afinidades que cada uno tiene, no, la empresa no seguiría adelante, ¿no es cierto? No tendría utilidades, no tendría ventas, etcétera, ¿no? Por más máquina que sea, todavía nosotros tenemos ese talento innato y el talento y que nos hace únicos, ¿cierto? Que nos hace únicos, ¿no? Entonces, según David Watkins, ¿no es cierto? La administración del talento humano es el proceso que desarrolla e incorpora nuevos integrantes a la fuerza laboral y además desarrolla y retiene el recurso humano existente. Ya vamos a ver en los subsistemas en dónde está la parte de la retención, ¿no es cierto? Desarrolla nuevos integrantes e incorpora nuevos integrantes, ¿no es cierto? Entonces, miren, no solo el proceso de la administración del talento humano, no solo en el subsistemas que vamos a ver luego, no solo es tratar de investigar de acuerdo al puesto, de acuerdo al perfil del puesto, incorpora, ¿no es cierto?, a las nuevas personas, nuevos talentos, ¿no es cierto? Entonces, sino que también los desarrolla, los capacita, ahora hay varios tipos de capacitación, ¿no es cierto? Incluso coaching, incluso entrenamiento también, que son diferentes, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Con la finalidad
de lograr sus objetivos. Yo me acuerdo que Steve Jobs, él tenía empleados antiguos que comenzaron con él, no los despedían, ¿no es cierto? A pesar de que sí tenía un poco un carácter, un temperamento colérico, pero también incorporaba gente nueva. Y decía él, la unión de los dos hace una fusión excelente, ¿no es cierto? La unión de las dos, estos dos tipos de talentos que han aprendido de la experiencia, que han surgido con él y otros nuevos, vienen con nuevas ideas también y juntos fusionan y logran algo mejor, ¿no es cierto? Algo de calidad. Entonces esto mencionaba Steve Jobs, ¿no? Él nunca subestimaba ni al uno ni al otro, a los nuevos talentos y tampoco a los que hayan comenzado con él, ¿no? De pronto que ya estaban a punto de jubilar, entonces siempre les tenía como algo de valor, ¿no es cierto? Es el valor, es una propuesta de valor esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo eso se va engranando para que el producto sea lo que es, ¿no es cierto? Logre esa utilidad, lo que yo creo, ¿no es cierto? Con el iPhone, con todo lo que revolucionó, ¿no es cierto? Entonces, miren, es justamente porque unió estos dos tipos de talentos, ¿no es cierto? Entonces, miren, aprovechó las experiencias de las personas antiguas y también los nuevos conocimientos y talentos de otras personas que se incorporaron. Entonces, miren, esto es importantísimo en una persona de talento humano identificar, ¿no? Muy bien. Tenemos ahora la historia, ¿no? Vamos a ver la historia a breves rasgos, ¿no? Porque es sumamente largo, entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Igual, ¿no es cierto? Desde la prehistoria, ¿no es cierto? El hombre asimismo fue nómada, tuvo que aprender, ¿no es cierto? Tuvo que desarrollar los talentos de sus padres, ¿no es cierto? Aprender a pescar, qué sé yo, se encontraba generalmente en los ríos. Él primeramente veía algo importantísimo, los recursos. Los recursos. Si no había recursos, o sea, no había qué sé yo, comida, no había animalitos y no había frutos de la temporada, etcétera. Entonces no podrían asentarse en un lugar, ¿no es cierto? Entonces, también fue de tipo, los talentos los talentos se heredaron, ¿no? Los talentos se heredaron, ¿no es cierto? Si el papá era sastre, el hijo también era sastre y así sucesivamente. Entonces lograron una especialización en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces aquí prácticamente quiero indicar que se desarrollan algunos sistemas y modos de producción, ¿cierto? Los modos o sistemas económicos, ¿no? Primero el esclavismo, como ustedes ven, luego después unos se hicieron más fuertes, dominaron a otros y todo es por los recursos. Los recursos hasta ahora es una especie de pelea, digamos, por así decirlo, ¿no? Y peor si es que escasean, ¿no? Si a nosotros qué sé yo, por una manifestación de 4 días, de una semana, ya subieron los precios, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en esa época de los huevos, ¿no es cierto? Que no podían pasar los containers y que ya escaseaban las cosas, solo un poquito, nomás que ya veíamos en el supermercado que ya no había esto, que subían, imagínense en esa época, ¿no? Entonces, miren, es una lucha y esa es la pelea constante, ¿no? Es una pelea constante. Entonces al inicio era el modo de producción esclavista, luego posteriormente, les digo en breves rasgos, el feudalismo, ¿no es cierto? Asimismo fue una lucha por los recursos. Este sistema principalmente tiene esta característica del señor feudal, que era el dueño de todo la tierra y el vasallo, ¿no es cierto? No sé si estamos haciendo un recorderis nada más, en donde él le ofrecía una protección a cambio de un trabajo, digamos, en un trabajo gratuito, ¿no? Le daba una parcela pequeña que viva con su familia, que siembre y coseche, pero también que siembre y coseche los terrenos de este señor. En ese tiempo necesitaban una protección, especialmente los vasallos. ¿Por qué? Porque venían gente que de pronto les saqueaban, robaban a las mujeres, robaban el ganado, todo lo que podían, entonces necesitaban una especie de protección y esa fue una especie de protección que en el feudalismo, ¿no? Posteriormente, luego ya se van creando, ¿no es cierto?, nuevas formas, la especialización, que los sastres, especialmente las habilidades y que tenían las personas, ¿no es cierto?, heredaban los hijos, los nietos, etcétera, y aparece la revolución industrial, justamente aparece la revolución industrial en Inglaterra. La primera revolución industrial fue en Inglaterra, ¿cierto? Ahí
Ahí comenzaron ya no a ser de pronto ya no había un sastre con 2, 3 personas, sino prácticamente ya convirtieron en pequeñas fábricas. Entonces, ahí la característica principal y justamente lo que bautiza Marx, Carlos Marx, justo bautiza el capital al capitalismo, al burgués y el obrero. Él justamente pone estos nombres, ¿no? Entonces, en esa época, en Inglaterra comienzan a ponerles impuestos, linderos, especialmente al campesino, no tenía cómo pagar, entonces comienzan nuevamente a hacer una especie de una nueva esclavitud, como decimos, ¿no es cierto? Una nueva esclavitud, comienzan a ser obreros, pero con un salario. Aquí vamos a ver en especial los salarios de pronto no eran dignos, ¿no? Trabajaban 12 horas, trabajaban 11 horas, incluso niños, incluso trabajaban adolescentes, incluso toda la vejez pasaron ahí, no había seguro de accidentes. Miren, en esa época no había un código laboral, etcétera, ¿no es cierto? No había algo que de pronto ayude, ¿no? Ellos simplemente vivían sobrevivían, ¿no? Sobrevivían prácticamente ahí, ¿no? A veces con hacinamientos y ahí vienen las enfermedades, se morían del sarampión, venían las pestes, etcétera, ¿no? Entonces, miren, en una situación en la cual que ahora tenemos, ¿no es cierto?, que no había, que hay vacaciones, que hay de pronto ya vamos a ver el subsistema, ¿no es cierto?, de mantenimiento que se llama, en el cual tienen sus beneficios sociales, ¿no es cierto? Las personas, derechos también y obligaciones, ¿no? Entonces ahí no había nada. Entonces por eso aparece este señor, Carlos Marx, ¿no es cierto? Un judío de una clase, digamos, de media alta, digamos, por así decirlo, que comienza a ver, ¿no? Porque la revolución industrial se extiende luego a Alemania, Estados Unidos, y comienza a ver esta injusticia, ¿no? Entonces él comienza a ver esta injusticia de que no hay nada que regule este mercado, no hay nada que regule. Entonces él es el pionero, digamos, en bautizar al burgués como dueño del capital, del proceso de producción del capital, y al obrero como obrero, ¿no? Entonces, miren, es una época realmente de una transición tremenda, ¿no? Una transición tremenda. Entonces, todo eso luego fue expulsado de Alemania y así estuvo en algunos países, hasta que por último hicieron una huelga todos los empleados, ¿no es cierto? Los obreros de todas las fábricas por el trato inhumano, por los accidentes laborales, porque ahí alguien se cortaba una mano y era despedido, se cortaba un pie, de pronto con las máquinas también era despedido, se enfermaba justamente comienza ya la contaminación ambiental y nadie decía nada y de pronto se podían haber muerto en las mismas fábricas y no había nada que diga, no había indemnizaciones, no había nada. Entonces, mire, eso es una lucha que tenían ya en ese momento. Entonces, mire, ahí es donde aparece el modo de producción, estamos ya hablando del modo de producción capitalista, ¿no es cierto? Es el modo de producción capitalista, ¿no es cierto? Carlos Marx hizo un libro con Federico Engel, algo del Tratado del Partido Comunista, no sé si digo bien el título, y otro hizo que nadie le nombra, nadie le dice que es del proceso de producción del capital, unos tres temas creo que tiene. Pero en ese proceso del capital se identifica que la persona dueña de la fábrica tiene una ganancia enorme, ¿no? Que no es compartida y que también tiene, que no es compartida por el empleado, ¿no? Entonces ahí comienzan ya estas situaciones en el cual de pronto ahí identificaba los costos, los precios, como es el tiempo que se demora cada persona, cuánto debería ganar por cada producto que realiza. Entonces, todas esas situaciones comenzaron a que las personas se levanten de todas las empresas, paren las fábricas y exijan los derechos. Y es ahí en donde comienzan ya recién los códigos laborales, ¿no? Comienzan a decir, sí, usted tiene derecho a esto, también tiene la obligación, tiene derecho a vacaciones, que los despidos, que un salario digno, etcétera, etcétera, de acuerdo. Aunque ahora todavía existe esclavitud, todavía hay gente en Bangladesh que está trabajando de pronto mano esclava, ¿no? Mano esclava haciendo de pronto una cantidad en África también, los partes de los celulares, el oro, todo eso es prácticamente con mano esclava, ¿no? Digo, después los últimos procesos son, digamos, ya con un salario, digamos, podría ser digno, ¿no? Sueldo. Entonces, miren, este es el proceso, ya hemos hablado de 3 sistemas económicos, cómo va evolucionando, ¿no?
en las personas, ¿no es cierto? Cómo y hasta ahora hay esclavitud, hasta ahora hay algunas marcas de, de ropa que son a base de mano esclava. A veces nos parece tan barata, pero de pronto atrás hay personas que realmente viven para sobrevivir todavía existen, ¿no? Todavía existe este tipo de mano esclava. Entonces, hemos visto ya algunos sistemas económicos en los cuales cómo ha sido este tipo de evolución, ¿no? También quiero hacer alusión a las escuelas clásicas, prácticamente que el exponente principal es Frederick Taylor, 1856. Este señor, increíblemente, era muy minucioso. Yo creo que tenía un temperamento flemático. Era muy minucioso a pesar de que no tenía buena vista. Tenía problemas de salud, no podía hacer actividades deportivas, etcétera. No tenía, pero era muy observador. Entonces, este señor primero fue obrero, fue uno de los mejores obreros de una de las fábricas, luego después le ascendieron por su talento, por sus habilidades, y luego después pasó a ser supervisor. Entonces, él identificaba a sí mismo la palabra aptitud. De acuerdo a la aptitud de cada persona, él por primera vez identificaba, ¿no es cierto?, en dónde debería estar. Por ejemplo, una persona, qué sé yo, que tiene más habilidad, que es más rápida, debería estar en este lugar, y él comenzó a ordenar todo, prácticamente. Pero solo únicamente de acuerdo a las habilidades de cada persona. En este caso, él se concentró en los obreros, no en los supervisores. Ya vamos a ver más adelante quién se concentra en los supervisores, no en el talento de los supervisores, no. Él se concentra en las habilidades de obrero, o sea, en las habilidades. ¿Cuánto tiempo él se dio el trabajo de hacer unas tarjetas, ¿no es cierto?, en donde indicaba cuánto tiempo se demora en hacer actividades, ¿no es cierto? Cuánto tiempo se demora en hacer algo. De pronto identificó también los tiempos muertos. El tiempo muerto de hoy, ¿cuál será? A ver, ¿cuál es el tiempo de hoy? Tiempo muerto. Las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde. ¿Cuál será Cuando, ahora los tiempos cuando en muertos? cuando en la jornada de trabajo hay momentos en que uno no tiene, no tiene más trabajo, digámoslo así, valga la redundancia. Hay unos descansos que se tiene y esos tiempos son como muertos, ¿no? Eso. Ya, verá, allí Taylor identificaba el tiempo muerto, por ejemplo, al desorden, por ejemplo. Todos los obreros, no había un orden, el uno buscaba una pieza, el otro otra pieza, y en ese tiempo hasta buscar y encontrar tiempo muerto. Tiempo muerto, pongamos, por así decirlo, en conversar con otra persona, tiempo muerto en demorarse más de lo debido. O sea, él me mencionaba eso como un tiempo muerto, ¿no? Entonces comenzó a ordenar todo, ¿cierto? Ahorita los tiempos muertos, prácticamente que las organizaciones en este momento, si comparamos ahora, si viniera Taylor y dijera el tiempo muerto de cada uno, sería de pronto estar en el Internet, en las redes sociales. Hay algunos bancos, instituciones financieras, que no quiero decir el nombre, que incluso, que no me parece correcto, pero bueno, incluso les piden el celular a las 8 de la mañana a las chicas, especialmente en caja, y les devuelven a las 5 de la tarde. Entonces, miren, hay esas situaciones, o es prohibido de pronto buscar, de pronto estar en redes sociales, etcétera. Entonces, tiempos muertos en nuestro tiempo actual. En el tiempo de 1856, el tiempo muerto era ese, ¿no es cierto? El desorden, buscar una herramienta, conversar con el compañero, demorarse más en el tiempo de trabajo, etcétera, ¿no? O a veces yo he visto en las instituciones públicas, en las cámaras, están dándose las vueltas en el sillón giratorio porque ya acabaron o de pronto les hace falta y jugando el solitario a veces. Y eso es tiempo muerto, ¿cierto? Entonces él comenzó a ordenar, dijo, no, cada uno va a especializarse de acuerdo a sus habilidades, ¿cierto? Veía una persona más rápida y de pronto le cambiaba de lugar a una persona más lenta, de pronto más minuciosa. Dije, no, usted va a este lugar. Entonces él le identificó, ¿no? Y comenzó a ordenar todo. Entonces prácticamente les ayudó a quienes, a los dueños de las fábricas, al supervisor. Entonces era una persona genial porque les ayudó a mejorar su trabajo y también por ende la producción. Entonces él comenzaba a decir, bueno, este grupo de personas hacen, qué sé yo, 10 sillas diarias o 5 sillas diarias. De pronto
pueden hacer según las tarjetas que él medía, decía, no, pueden hacer 5 más. Entonces, miren, ayudó de esta manera al empleador, digamos, por así decirlo, ¿no? Por eso dice, segmentó los cargos y las tareas repetitivas, ¿no es cierto? También otra situación, ¿no es cierto? Otra característica de él, ¿no es cierto? Entonces él mencionaba que no importa, ¿no es cierto? Si de pronto los trabajadores, ¿no es cierto?, estén con ruido. Miren, ahí no había ruido, había frío, de pronto no había ventilación en épocas de verano, etcétera, etcétera, que no importara cualquier situación adversa, ¿no es cierto?, externa, con tal de lograr el trabajo. Y si tenía que hacer las 15 sillas, pues las 15 sillas diarias, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces aquí era la principal característica era la eficiencia. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto incluso cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia. La principal característica era eficiencia. Menos recursos para lograr nuestro objetivo, ¿no? No sacrificar tantos recursos, sino menos recursos para lograr el objetivo, ¿no es cierto? Entonces también una de las características era que eliminaba todas las actividades que produzcan fatiga, no estén relacionadas con la tarea. Por ejemplo, había gente, pongamos, que tenía, qué sé yo, después del almuerzo, de pronto como que se dormía, o de pronto que de pronto estaban sentados. A veces suele suceder, ¿no? Entonces él era de las personas que, o sea, las habilidades era para el obrero, se tenía que cumplir, ¿cierto? Ahí era enfocado al trabajo, al trabajo, nada más, ¿no es cierto? Ya vamos a ver otros enfoques, ¿no? A él no le importaba si de pronto alguien estaba accidentado, alguien de pronto estaba, qué sé yo, con alguien que se había muerto, o sea, nada de sentimientos aquí. Entonces, lo único eran las aptitudes, ¿no es cierto? Y tratar de evitar el tiempo muerto. Entonces, luego viene la teoría clásica. Esta teoría clásica, aquí no le he puesto, pero el representante es Henry Fayol. Henry Fayol es el representante de la teoría clásica o la escuela científica también que se llama. Entonces, Henry Fayol identifica principalmente las habilidades, ¿no es cierto? Más bien les ayuda a los dueños de las fábricas, ¿cierto? Entonces, él planteó 6 grupos funcionales, ¿cierto? En la parte técnica, las comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Son 6. Y él es el creador del proceso administrativo. ¿Cuál es el proceso administrativo? Planificación, organización, dirección y control. Estas son las partes principales que hoy en día, hasta ahora, las organizaciones utilizan cada año para realizar, especialmente los jefes, los gerentes, organizar, ¿no es cierto?, y comparar, ¿no es cierto?, cómo ha ido suscitando la organización. Por ejemplo, en la planificación, él mencionaba los cronogramas, el tiempo, los responsables que deben realizar a futuro, ¿sí? En la planificación está todas las actividades que se deben realizar con los tiempos y con los responsables a futuro, un cronograma, ¿cierto? ¿En qué tiempo? Que sé yo, capacitar a los vendedores durante 15 días o durante 3 días. En el mes de, qué sé yo, están haciendo la planificación en enero y digan en el mes de febrero. Y así, ¿cierto? Entonces, planificación, metas cuantificables, ¿no? Entonces, la organización se refería a los organigramas funcionales, cada persona en su puesto de trabajo, ¿no es cierto? Las jerarquías, ¿no es cierto? ¿Quién está, no es cierto? De pronto es primero encabeza los socios, los gerentes, luego los gerentes de líneas, de ventas, de contabilidad, financiero, marketing, luego los asistentes y así sucesivamente. Luego el proceso de la dirección, ¿no? En el proceso de la dirección estaban los jefes. ¿Cómo voy a motivar al personal? Las formas de motivar al personal, ¿no?, para que elabore y ejecute una determinada actividad en la dirección. Y en el control, comprobar si lo planificado se ha cumplido o ha pasado algo, un cuello de botella, etcétera, ¿no? Entonces, él únicamente con la planificación, organización, dirección y control, que es el proceso administrativo, Henry Fayol, escuela clásica, escuela y científica también de la administración, él logra identificar únicamente estas tareas, bueno, este tipo de procesos para los supervisores. Cuando digo una pregunta, Henry Fayol se orienta a los supervisores,
únicamente, a los supervisores, ¿no? De acuerdo a sus habilidades. Decía que todos deben tener estas 6 grupos importantísimos, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, los 6 grupos importantísimos, ¿no es cierto? En donde se debería identificar la capacidad específica, ¿no es cierto?, de la persona para poder ejecutar bien, ¿cierto? Entonces aquí, recuerden que Frederick Taylor, se dedicaba exclusivamente a las habilidades de quienes, de los obreros, A sol, a viento, a lluvia, a frío, a calor, tenían que realizar la producción. Acá se concentra únicamente en las habilidades gerenciales, nada más, habilidades gerenciales, no de los obreros, únicamente gerenciales. Henry Fayol, ¿no? Luego tenemos la teoría de la Escuela de las Relaciones Humanas en 1930 con su representante Elton Mayo, ¿cierto? Elton Mayo es el representante de las relaciones humanas. Aquí hace partícipe a la psicología por primera vez. Entonces, él hace una investigación en esta empresa, ¿no es cierto? Western Electric Company, ¿no es cierto? Hace experimentos. Este tipo de experimentos era someter, pongo algunos, hizo unos experimentos muy buenos y recién en esta época creo que no le están tomando muy en cuenta. Por ejemplo, él mencionaba que la persona que producía más, si dormía una siesta de 10 minutos, ¿no es cierto? 5 a 10 minutos o 15 minutos, tenía un mejor rendimiento. O sea, sería después del almuerzo, qué sé yo, ¿no es cierto? Tenía un mejor rendimiento. También mencionaba que la parte ergonómica, ¿no es cierto? El frío, el calor, la no ventilación, etcétera, también influía en los procesos de producción. Y lo que se acuerdan que Taylor decía, no, todos deberían trabajar, ¿no es cierto?, a frío, a calor, incluso si alguien estaba accidentado, etcétera. Entonces, él hace partícipe de los sentimientos, no decir no. Entonces, él, en uno de los experimentos que hizo en esta empresa es someter a las personas, por ejemplo, de producción, por ejemplo, en un grupo de personas a una luz intensa, otro a oscuridad, en otro a una luz tenue, a otro en una luz intermitente y así sucesivamente para identificar si trabajan de la misma forma. Entonces ahí comenzó a ver, ¿no es cierto? Y decir, no, la parte, por ejemplo, si usted trabaja con una gotera, no va a ser igual, no va a ser de pronto con un frío extremo, ¿no? Tampoco, con un calor que no hay ventilación igual, o sea, no va a concentrarse de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces él comenzó recién a ver al ser humano como un eje central, ¿no? Pero también mencionaba la parte de la producción, decía, no, la ergonomía, el lugar, influye. Si se apaga la luz, si no está correctamente, qué sé yo, el lugar, ¿no es cierto?, con la ventilación adecuada, ¿no es cierto?, con el aire acondicionado, etcétera, entonces no va a lograr el mismo resultado. Entonces, miren, esto es algo importante que rescató Elton Mayo, ¿cierto? Entonces, sus ideas en las investigaciones, ¿no es cierto?, hizo partícipe en la psicología, ¿no? Entonces, en los sentimientos también de las personas, en la forma de agruparse, de conversar, etcétera, ¿no? Luego tenemos la teoría de la transición de Mary Parker Foller. Bueno, ella es una representante de las mujeres en ese tiempo, no eran tan tomadas en cuenta en las organizaciones, ¿cierto? Sí trabajaban como obreras en las fábricas, pero no eran tomadas en cuenta, digamos, en la parte administrativa. Entonces, su principal idea fue prácticamente en mejorar las relaciones interpersonales, un trabajo humanitario, ¿cierto? En donde ustedes, como observan las imágenes, aquí tenemos en donde el jefe, ¿cierto?, tenga digamos, sea democrático, se acepte las opiniones también de las personas, ¿cierto?, den las ideas, las aportaciones, tenga un liderazgo democrático, ¿no? Que no sea tan imponente, ¿no?, como un tipo de liderazgo autocrático de pronto, que es muy imponente, ¿no? Entonces, todos deben ir hacia la misma dirección, ¿no? Entonces, mencionaba también que deben trabajar con ética. Las personas deben trabajar con ética, ¿no es cierto? Un trabajo justo y un pago justo, ¿no? Entonces, también mencionaba
acerca de los conflictos. Entonces, ella es la pionera, ¿no es cierto?, en identificar los conflictos y la negociación, la generación de conflictos, pero no en los emocionales, sino en los casos del trabajo, por ejemplo, que se mencionaba, qué sé yo, un cuello de botella por ahí, de pronto que enviaron la mercadería a otro lado, o sea, una serie de conflictos laborales en donde ella mencionaba que eso enriquecía de experiencia en la organización y necesitaban aprender a negociar, aprender a identificar, ¿no es cierto?, cuál es lo importante, ¿cierto? ¿Qué es lo importante para las dos partes, para que ganen las dos partes y lleguen a acuerdos mutuos, ¿no es cierto? Entonces ella, miren, es una de las pioneras en la parte de la negociación. Decía que el conflicto era bueno para una organización siempre y cuando sea un cúmulo de experiencias para la próxima vez, ¿no es cierto?, que tenga algún tipo de problema, pueda generar más ideas y se pueda resolver de mejor manera. Entonces, de las premisas de ella era un trato justo, ¿no? Habíamos visto de las relaciones interpersonales y también la democracia era una de las principales ideas de ella, ¿no? Mary Parker Follett, ¿cierto? Ahora tenemos ya en los 40, surge el modelo burocrático, ya en el modelo burocrático. Entonces ya aparece el modelo burocrático, miren, pero aquí se olvidan de algo importante, ¿no? En este modelo burocrático se identifica únicamente el trabajo que realiza la persona bajo normas, ¿ya? Y aparecen reglamentos, aparecen normas, aparece la división de funciones, pero algo importante desaparece aquí que manifestó ya en 1930 el Tom Mayo, las emociones. Aquí dice, no interfiere las emociones en el trabajo, no interfiere. En cambio, Elton Mayo, en cambio, decía que sí, ¿no? Que sí había la relación social, etcétera, ¿no? En cambio, acá, en cambio, ella dice no. No interferencia de las emociones, ¿cierto? Entonces, únicamente tenían que regirse a reglamentos de la organización, simplemente a seguir normas, ¿no es cierto? Era un tipo de modelo jerárquico, vertical, como tipo militar, ¿no es cierto? El modelo jerárquico es un organigrama jerárquico, un modelo administrativo jerárquico vertical, es como un tipo militar, ¿no es cierto? Que le da al inmediato superior, ¿no es cierto? Los informes y nada más, no se salta, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Entonces, aquí tenía que cada uno definir concretamente sus funciones, estaban bien definidas y debería cumplir a un cierto tiempo, ¿no es cierto? La comunicación se caracteriza porque era formal, o sea, tenía que hacer de pronto un oficio, etcétera, entonces era una comunicación formal, no era informal, verbal, no, tenía que estar documentado. Entonces, luego, después de esta escuela, y en 1950, aparece este señor Peter Drucker. Escuela neoclásica. ¿Por qué es neoclásica? Porque toma las ideas de ¿quién? De Henry Fayol. ¿Se acuerdan? Henry Fayol está orientado a las funciones de los jefes, ¿no es cierto? El proceso administrativo de planificación, organización, dirección y control. Entonces, Peter Drucker nuevamente toma esas ideas, por eso dice neoclásica, ¿no es cierto? En donde él incluso tiene algunos libros justamente del proceso administrativo. Él desmenuza y añade más cosas, no sé, más actividades, ¿no es cierto?, en el proceso administrativo, ¿no es cierto? Pero él identifica, ¿no es cierto?, como principal el desarrollo del administrador, ¿cierto? El entrenamiento y la educación, ¿cierto? Es muy importante esto para él. Entonces decía, si alguien no es entrenado, si alguien no es capacitado correctamente, entonces la organización no tendrá éxito, ¿cierto? Entonces él manifiesta, miren, ¿qué es lo que ven aquí en esta parte de aquí? Están aquí en esta imagen, ustedes observan las dinámicas de grupos, organizaciones informales. Él manifestaba que es importante la conversación entre compañeros de las organizaciones, ¿no es cierto? Las uniones informales, ¿no es cierto? Los clubes, ¿no es cierto? Todo eso. Y también, siempre y cuando exista que
involucramiento de las personas, que se involucren, ¿no es cierto? Que el talento humano, las personas se involucren en la organización, ¿no es cierto? Tengan esa participación y compromiso. Entonces, él habla de estas tres partes, ¿no es cierto? La participación, el compromiso y la implicación. Entonces, todo esto es importantísimo ya en la escuela neoclásica, ¿no es cierto? En el cual su principal exponente es Peter Drucker. Y también identifica los liderazgos, ¿no es cierto? Los tipos de liderazgos. Puede ser un autocrático, autoritario, democrático, flexible, todo depende de las circunstancias. No puede aplicarse un solo liderazgo, pongamos un flexible, porque en algún momento de pronto va a tener que ser autoritario, de pronto no puede ser todo el tiempo autoritario, porque en un momento tiene que ser flexible y democrático. Entonces, todos los tipos de liderazgo se pueden, ¿no es cierto?, aplicar en sus momentos oportunos, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta es la escuela neoclásica. ¿Toma las ideas de quién? Toma las ideas ¿de quién tomaba las ideas Peter Drucker? ¿De quién tomaba las ideas? ¿De Henry Fayol? De Henry Fayol, perfecto, ¿no? Henry Fayol identificó ¿qué identificó en las organizaciones? La teoría clásica. Eso, muy bien, la teoría clásica, ¿cierto? Muy bien. Y el proceso administrativo, ¿no? Ya, el proceso administrativo, planificación, organización, dirección y control, ¿no? Ya, entonces, miren, luego viene, ya en 1963, ¿no es cierto? Viene la palabra desarrollo, la teoría del desarrollo organizacional, ¿cierto? Entonces ya señala el impacto de la tecnología y del ambiente en el diseño de cargos. Y aquí viene ya el diseño de los cargos, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que requiere la organización, requiere de una estructura, tareas, tecnología, y necesita de actores. Ustedes observan en las imágenes, ¿no es cierto? Necesita de personas para que logren todas estas tareas, ¿no es cierto? Entonces, en este momento ya aparecen ya las consultorías en las empresas, ya en la década de los 60 ya aparecen las consultorías, ¿no es cierto? En algunas organizaciones, ¿no? Entonces ahí comienzan a identificar prácticamente las capacitaciones, comienzan a identificar ya los entrenamientos, ¿no es cierto? Entonces ya comienza a identificar que las organizaciones necesitaban a alguien de afuera que les pueda ayudar, ¿no es cierto?, a mejorar, ¿no es cierto?, a mejorar su producción, ¿no es cierto?, a mejorar incluso las habilidades que tienen las personas, ¿no? Luego tenemos la teoría behaviorista, no violinista. Si se acuerdan del violín, ya se acuerdan de la teoría, ¿no? Entonces, behaviorista, ¿no es cierto? Entonces, Watson propone esta teoría, ¿no es cierto? ¿Qué significa prácticamente conducta? Nada más, conducta. Entonces, él propone énfasis en la conducta de las personas, ¿no es cierto? Ya identifica a las personas cómo es su reacción al comprar, ¿no es cierto? Habla de una corriente psicológica, ¿no es cierto?, de los individuos. Nosotros tenemos hasta ahora esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, díganme en una experiencia en un centro comercial, ¿no es cierto? Usted observa, analiza, ¿no es cierto? Analiza usted el precio, ¿no es cierto? Analiza el producto, compara con uno, compara con otro, compara las marcas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es una conducta, ¿no es cierto? Hace eso usted cuando incluso tenemos en una lista 5 cosas o 10 para comprar y terminamos comprando 15, ¿cierto? Estamos por impulsos. De pronto hubo, qué sé yo, una impulsación de un producto y usted le llamó la atención y le gustó y compró sin tener planificado. Entonces, este tipo de corrientes es lo que manifiesta. No sé si alguien tiene una anécdota de pronto con respecto a esta teoría, las conductas. El consumismo, doctora. Eso, el consumismo. Exactamente, no estamos en incentivos, no, miren, ya aparece algo mejor, aparece incluso ahora en Mercado Libre, ya se puede importar, aparece algo novedoso, un termo ya con botones, que aquí no hay, nos ya puede importar, ¿no es cierto?
Ya, entonces él mencionaba esta teoría de la conducta. Todas las personas estamos prácticamente motivados o impulsados por algo que nos llame la atención, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la respuesta a los estímulos, ¿no es cierto? El comportamiento de las personas como una reacción a los estímulos, ¿no es cierto? Entonces, si a usted de pronto le regalan un producto y le ofrecen esto y por la compra de aquello le regalan algo y usted se emociona y sí tiene ese dinero y lo compra, ¿no es cierto? Entonces es un estímulo, ¿no? Entonces recién él identificó eso, ¿no? En esta teoría, en donde identificaba que la conducta de la persona es importante. Y esto también identificaron las organizaciones recién. Ellos decían, no, en ese tiempo decían, nosotros producimos, como en la época de Taylor, en serie, nada, no vemos ni la conducta ni nada, si le gustará, no le gustará. Así, ¿no? Entonces, recién identificaría en esta época, no, las personas reaccionan a estímulos. Tenemos que estimular a las personas para que nos compren. Tenemos que hacer a veces precios, como les digo a los chicos, se llama un tipo de precio descremado o precios mágicos también, como es el caso del KFC, utilizan precios mágicos, ¿no es cierto? Ustedes ven 4.99, 5.99, 3.99. Entonces, tipo precio descremado que de pronto inicia, ¿no es cierto?, una empresa con un precio alto, con promociones, y luego en diciembre hace una promoción y hemos visto que ha bajado totalmente, no es que ha bajado, sino que eso es un precio descremado, ¿no? En un momento dado inician y entran al mercado con precio alto y luego lo bajan, ¿no? Entonces, miren, entonces la conducta indispensable en las organizaciones despertar la necesidad de las personas, ¿cierto? Así como en los celulares. Ellos prácticamente ahora, si inventan alguna aplicación, de pronto, y de pronto les gusta a las personas, a los jóvenes, entonces van a tener que ver cómo integrar esa aplicación al celular, ¿no es cierto? Especialmente en los celulares hay este tipo, es un cambio vertiginoso muy rápido, ¿no? Más que en los productos comestibles, está en este tipo de tecnología. Entonces, esta es la teoría behaviorista, ¿no? Y nosotros estamos rodeados de estímulos, ¿sí o no? Para comprar. Ya me han mencionado, ¿no es cierto? Entonces, aquí una crítica a esta teoría es que no es necesario ahondar de forma más exhaustiva en los procesos mentales. Sí, esa es una de las críticas de pronto que hay en esa teoría. O sea, digamos que solo es por impulso, por el estímulo, ¿no? No se detiene de pronto a pensar o analizar, ¿no? Tenemos ahora otro tipo de escuela, que es la escuela de sistemas. Ya, en esta escuela de sistemas toman las formulaciones de Luigi von Betanlagen en 1950, teoría de sistemas, ¿no es cierto? Entonces aquí ya recién a la organización menciona cambios sistemáticos. Por ejemplo, ya tiene un insumo, un proceso, un producto y una retroalimentación. Aparecen estas 4 partes importantísimas. También en una empresa de servicios, también en una empresa comercial, también y en una de producción también. Influyen estos elementos sistémicos, ¿sí? Entonces aquí hay una frase planteada, no sé si alguien me puede ayudar con esta frase de Aristóteles, para que se despierte. Planteaba que todo es más que la suma de las partes. Así comienza el camino hacia la teoría de sistemas. Ya, muy bien. ¿Qué entiende usted por esta frase? Que todo es la suma de las partes, así comienza el camino hacia la teoría de los sistemas. Claro, el sistema es algo integral ya y de todo es la suma son algunas partes, ¿no? Que se suman y ahí pues eso da el comienzo al camino, a la teoría de los sistemas, que ya viene a ser algo integral. Exactamente. Entonces él mencionaba, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí, ¿qué observan en esta foto que está aquí? ¿Qué observa en la foto, en esta imagen? En la imagen, me equivoqué, no es, en esta imagen. O sea, el organismo, el cuerpo humano. Eso, ¿no es cierto? Es un sistema, ¿no es cierto? Él mencionaba, ¿no es cierto? Todo un sistema. El hígado debe funcionar de tal manera igual que el riñón y todos conjuntamente conectados, porque si algo funciona mal les perjudica a todos, ¿sí o no? ¿Cierto?
Entonces, esa es la comparación que se le hace con la teoría de sistemas que inventó Luigi von Betanlaf en el ser humano. Entonces, le aplicaron y lo tomaron esa teoría a la administración, ¿cierto? Especialmente en la parte del talento humano. ¿Por qué? Porque si las personas con sus habilidades y también actitudes, que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, no funcionan como un equipo, es lo que mencionaba, no funciona como un equipo, no, entonces no va a dar el resultado adecuado, ¿sí o no? Entonces, todo esto debe crear una cadena de valor desde el insumo, el proceso, el producto y la salida del producto, la salida del servicio, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de línea que se encargue la organización. Entonces decía, es como un cirujano y un anestesiólogo, ¿no es cierto? Si están los dos enojados, si los dos no se llevan, pero los dos resulta que tienen que estar en una operación, tienen que dar su mejor trabajo, ¿no es cierto?, por el paciente, ¿no es cierto? Es así, ¿no es cierto? Tienen que trabajar mutuamente y en las organizaciones a veces el trabajo en equipo a veces es difícil, ¿no? Por una persona o a veces de pronto sí hay casos en los que todos trabajan al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, mire, ya vamos a ver más adelante con respecto a esto, ¿no? Entonces, el insumo, todo lo que ingresa a la organización, no solo ingresa materia prima, en el caso de producción, en el caso de servicios, de pronto un oficio, un informe, ¿no es cierto? Ingresa talento humano. ¿Cómo es ese ingresa el talento humano? Ingresa con sus aptitudes, conocimientos, experiencia y actitudes. Ahí es donde vamos a ver. Todo eso es una congruencia de todo. Puede ser una persona apta o hábil para una actividad determinada, muy buena, pero resulta que la actitud no es la adecuada, ¿cierto? No es la adecuada. Entonces, mire, eso también ocurre un obstáculo en la organización, en el rendimiento, en trabajo en equipo. Entonces, y no fluye con las otras personas. Entonces, miren, todo eso es el insumo, lo que ingresa, ¿no? También ingresan aptitudes, habilidades, conocimientos, experiencias, un know-how, todo ingresa ahí en la organización, ¿cierto? Y el proceso es cómo se va desenvolviendo, ¿no? Cómo se va desenvolviendo, qué es lo que aporta, ¿no? Qué es lo que aporta la organización y lo que sale de pronto de lo que es su trabajo, su tarea terminada, una retroalimentación, si está bien, si no está bien, de acuerdo a los objetivos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que menciona que debemos trabajar como un sistema, como que fuéramos un sistema así en el ser humano, ¿no? Todos los órganos, ¿no es cierto?, funcionan de tal forma que producen resultados formidables, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora otra teoría, que es la teoría X y Y de Douglas MacGregor. No sé si alguien conoce de estas teorías. Miren que en estas teorías, ¿no es cierto?, especialmente en la teoría, él manifiesta que hay dos teorías, ¿cierto?, con respecto al comportamiento. En la teoría X, él menciona, o sea, él menciona, Douglas MacGregor, él menciona así muy tajante, ¿no? En la hipótesis de la primera teoría X, la gente dice que la gente es irresponsable de por sí, o sea, que no le gusta trabajar, o sea, que va al trabajo por inercia, porque ya le tocó, porque no hay otra forma de, digamos, de ingreso, no va motivado, va una persona pasiva, etcétera, ¿cierto? Él dice que menciona en su teoría eso, ¿cierto? Tiene un estilo estricto, ¿no? Existe poca delegación y las sanciones son fuertes. O sea, ¿qué quiere decir? Que necesita de una persona, un supervisor en ese tiempo, un supervisor que esté al lado diciéndole que debe cumplir la tarea, que si no es amonestado, que la persona necesita de pronto que le estén amenazando para que pueda cumplir. Él mencionaba eso en su teoría X, ¿no? Entonces, que las personas no tienen mucha iniciativa, que no tienen, que solo la única motivación es la parte monetaria, que los trabajadores son apáticos, que no cumplen, que siempre necesitan estar con alguien atrás, que de pronto que les ponga un memo, que les llame la atención, etcétera. Digamos con una especie de hostigación, ¿no? De hostigamiento, ¿no? Para que cumpla su tarea, mencionaba así. La teoría Y
Él, en cambio, dice que no, que hay otra teoría. Él mismo dice, ¿no? Que la gente es activa, así digamos como el Bob Esponja, ¿no? Ustedes imagínense al Calamargo con la teoría X, igualito a la teoría X, y al Bob Esponja con la teoría Y. Ustedes saben que a veces él a veces ha trabajado explotado y está contento, está feliz y todo lo demás, ¿no es cierto? No sé si alguien ha visto esta parte de muy buena este ejemplo, ¿no? Entonces, en la teoría ya es así, la gente es activa, le gusta trabajar, le gusta asumir responsabilidades, tiene una creatividad, aporta a la empresa, tiene participación, se comunica, es empática, ¿no es cierto? No necesitan estar vigilados, trabajan por objetivos. Una de las empresas que trabaja por objetivos, por ejemplo, es Google. Por ejemplo, en Google, ¿no? En Google, por ejemplo, ahí hay piscinas, que hay incluso hamacas, hay lugares donde usted de pronto dice, no, me voy a dormir 20 minutos o media hora y hay camas, usted va a dormir con tal de cumplir los objetivos. Una empresa por objetivos. Usted cumple el objetivo, trabaja el tiempo, puede tener su laptop en su casa o puede venir a la madrugada, de noche o de mañana a trabajar a la empresa. Y incluso hay juegos didácticos, pueden estar jugando el billar mientras el otro está trabajando, no se enoja porque cada uno tiene una responsabilidad diferente. Entonces, nadie le está supervisando, pero tiene que cumplir con su tarea de pronto el mes, el fin de mes, etcétera. Entonces, aquí no hay vigilancia. Les pregunto, ¿en estas teorías se aplican en la realidad? ¿Cuál creen que se aplique más? Con la teoría la X, teoría con la X. teoría Y, perdón. Sí, ¿cuál creen que se aplica más aquí en las organizaciones? La teoría X parece Yo que me las voy demás. por la teoría Y. Ya, ¿a Yo usted creo se que, acuerda? Eso, siga. yo creo que las dos se aplican, ingeniera, en las empresas, porque justamente por eso se contrata ¿cómo es? A talento humano, para que sepa calificar y sepa también incentivar, ¿no es cierto? Hay Así es. muchos trabajadores que les gusta que les estén diciendo y estén atrás de ellos. Y hay algunos trabajadores que después pues se pasarían a la teoría Y porque aprendieron ya y empiezan a desarrollar sus talentos, si se quiere. Entonces yo creo que va igual, hay igual en las empresas. Y cuando ya no dan mismo, es por eso que muchas de las veces les toca decir que gracias, ¿no? Así es, muy bien. Justamente usted decía algo importante que es la teoría Z, la unión de las dos, y justo el creador de la unión de las dos teorías es Ouchi, ¿cierto? Entonces, estas teorías idealizadas por los japoneses compaginan los intereses por la producción como en la teoría X y el interés por el hombre como en la teoría Y. Entonces, logra un interés hacia la propia empresa por medio de la motivación de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, él une lo mejor de las dos. No debe darse tanta libertad, pero tampoco ser rígido. Demasiado control y amonestaciones, tampoco ahogarle al empleado así de esa forma, ¿no? Entonces, todo era como una especie de no llegar a los límites de a los extremos de ninguna de las dos teorías, sino coordinar lo mejor, como usted prácticamente dijo, ¿no? La teoría X con control y teoría Y. Ahora ya no hay supervisor, en esa época había, pero ahora está una cámara atrás de nosotros en los trabajos también, está una cámara en donde ustedes le están observando qué es lo que está haciendo. Es parte de la teoría X. También hay horarios en donde usted debe cumplir, ¿no es cierto? Lo asignado durante ese tiempo, también es teoría X. También hay, incluso hay, si es que alguien de pronto no ha cumplido la tarea asignada por A o B o Z motivo o llegó tarde, también hay llamados de atención, ¿cierto? Que para cumplir el reglamento. Entonces, hay otras empresas, estos son, más se da en las empresas, la teoría X creo que más se da, si no me equivoco, en las empresas financieras, ¿cierto? Hay más control en ese sentido. En otras empresas, por ejemplo, sí hay como la teoría, un poco de la X, pero hay más de la Y. Entonces, todo depende de la actividad económica también, de la organización, de sus principios y sus valores también depende, ¿cierto? También depende. Entonces, como usted bien dijo, lo mejor de las dos en una forma equilibrada.
es la teoría Z, ¿no? Lo mejor de las dos es la teoría Z. Bueno, les voy a dar un receso de unos 15 minutos para que ustedes puedan tomar un cafecito y luego volvemos. No se salgan de la reunión, simplemente ustedes apaguen las cámaras y los micrófonos. Muy bien. Ahora vamos con las competencias laborales, ¿ya? En los años 80, finales prácticamente, aparece el término recién competencia, ¿no es cierto? O sea, para designar una necesidad de los recursos humanos de las empresas y lo hace con varios enfoques y justamente ya habíamos visto estos enfoques, ¿no? En la anterior clase de la metodología de enseñanza, ¿no? O sea, aquí viene el término ya la competencia, ¿no? Enfoques conductista, funcionalista y constructivista, ¿cierto? Conductista. ¿A qué se refiere este enfoque conductista? ¿Qué se le viene a la mente? Referente a la conducta. Eso, muy bien, referente muy bien a la conducta, ¿no es cierto? Al comportamiento de las personas hacia una actividad o hacia sus compañeros también, ¿no es cierto? ¿Cómo responde hacia una reacción? Entonces, en alguna entrevista psicológica dice, ¿usted está acostumbrado a trabajar bajo presión? Entonces, ¿cómo responde con su actitud, ¿no es cierto? Su comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque conductista, muy bien, ¿no es cierto? A partir de estímulos, ¿no es cierto? Y respuestas, ¿no es cierto? Que nosotros damos hacia algo, ¿no es cierto? Hacia una situación, ¿cierto? Muy bien. El funcionalista, ¿a qué se refiere este enfoque? En el funcionalista tiene muchísimo que ver con las condiciones en las cuales, por ejemplo, las personas conviven o son condicionadas a vivir en un sistema, como ya habíamos visto, ¿no? En el sistema, en los sistemas, ¿no? Se refiere a la incorporación, a la adecuación de una cultura a una sociedad, ¿no es cierto? Ustedes tenemos incluso en un país, cada uno tiene su acervo cultural, tiene su forma de hablar, ¿no es cierto? Diferente, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, ¿qué tiene que ver con la organización, ¿no es cierto? Que se adecúa a las personas al ambiente laboral, al clima laboral, ¿no es cierto? Con sus valores, con sus principios, ¿no es cierto? Con su experiencia, ¿no? El enfoque constructivista, esto ya habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Quién era el pionero del enfoque constructivista? ¿Cuál era? Jean Piaget, ¿no es cierto? Piaget, ¿se acuerdan? Es un psicólogo suizo, ¿no es cierto? Entonces, él mencionaba que prácticamente la persona no es que adquiere el conocimiento así porque sí, ¿no es cierto? Sino es una construcción individual de cada persona de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la información que vaya receptando, ¿no es cierto? Es una construcción, ¿no es cierto? Cada persona tiene un aprendizaje, un cúmulo de experiencias diferentes, ¿no es cierto? No somos robots, porque los robots tienen casi un conocimiento, se le pregunta algo y es igual, pero cada uno tiene diferente experiencia, ¿no es cierto? Con respecto experiencias laborales, con respecto unos a las ventas, otros a contabilidad, otros, qué sé yo, a la producción, otras a la gerencia. Entonces adquieren más habilidades y con todas esas habilidades van a aportar a la organización, ¿no es cierto? Pero estas competencias prácticamente solo surgen en los países industrializados. Comienzan ya a capacitar en esta época a la mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente por la forma innovadora que ya estaba surgiendo, ¿no es cierto? Ya los cambios, ya comienzan las estructuras, una renovación, etcétera, especialmente en estos tres enfoques. Ya prácticamente toman valor estos tres enfoques para las competencias laborales. Luego, posteriormente, tenemos ya la reingeniería, ¿cierto? Tenemos ya la reingeniería. ¿Qué significa para ustedes reingeniería? Yo creo que, buenas noches, ingeniera. La reingeniería es dentro de un proceso estructural de un lugar de trabajo.
ya sea esto para crear más puestos o eliminar los puestos que, digámoslo en este sentido, se encuentran de más, ¿no? Y para mí, o sea, la reingeniería es tratar de consolidar los puestos de trabajo. Eso, muy bien, perfecto, ¿no es cierto? La idea detrás prácticamente de la ingeniería es identificar las áreas de mejora en los procesos existentes, o sea, eliminar las ineficiencias, de pronto los cuellos de botella, establecer nuevos métodos de trabajo para prácticamente obtener un rendimiento, ¿no es cierto? Es una reconstrucción total, ¿no es cierto? Prácticamente es realizar cambios, ¿no? Pero aquí en estos cambios tiene principalmente que ver el talento de las personas, la aptitud de las personas también, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, tiene muchísimo que ver. Prácticamente aquí hay dos situaciones, la eficiencia y la eficacia también juegan un papel importantísimo. Recuerden que en algunas teorías había puesto por ejemplo, en la de Taylor, ¿no? Solo era la eficiencia, o sea, no gastar los recursos en vano, llegar al objetivo, ¿no? Entonces acá, en cambio, no se utilizan las dos, porque hay empresas que utilizan las dos, la eficiencia y la eficacia. Y generalmente también surgió en los años 80, justamente en los años 80, en los que se desarrolló prácticamente las competencias laborales. Entonces, justamente aquí prácticamente es la idea de mejora, de una mejora continua en los procesos. Ahí me dijo, cuidado, voy a lavar los platos. Está bien, mamá. Si alguien está viendo no me estés diciendo así. La novela o no sé. Ya, muy bien, gracias, no sé. Papá Ya. no entiende. Bob Esponja creo que está viendo por ahí, no sé. Nos caemos, son 5 minutos que tengo que pagar. Así que nos quedamos sin marcar. Ya, muy bien, ya le Y identifiqué. nos tocó pagar los 5 minutos. Muy bien. Ya. Bueno, otra persona, por favor, tenga la bondad, no sé, no le identifico quién es. Tenga la bondad de apagar el micrófono. Ya, gracias. Ya, muy gentil. Ya, y justamente fueron creados, como les iba diciendo, por dos consultores, ¿no es cierto? Hammer y Chapman. Fueron dos consultores justamente en esta época que nacieron, ¿no es cierto? Crearon este método, ¿no es cierto? Para revisar los procesos, pero identificaron que cada proceso está también reubicar y capacitar y entrenar a cada persona que está detrás de estos procesos para que exista calidad, para que exista de pronto un rendimiento alto, exista de pronto utilidades, los resultados adecuados, necesitaban especialmente prácticamente regenerar. Por eso es una reingeniería, regenerar los procesos de identificar. Por ejemplo, aquí ya nace este tipo de flujograma de procesos, que es una serie de símbolos, ¿no es cierto?, en el cual hay manuales que todas las organizaciones tienen, y cuando hacen este tipo de reingeniería revisan, ¿no? Cuando hay un cuello de botella, revisan los manuales de procesos, ¿no es cierto?, los flujogramas, e identifican que aquí hay duplicidad de puestos, que aquí se demora mucho esta persona, o de pronto que aquí hace, o esta persona realiza más actividades que la otra persona y tienen el mismo, digamos que el mismo puesto. Entonces ahí comienza a reestructurar, ¿no? Entonces nosotros también justamente siempre tienen este problema cuando se hace una consultoría, especialmente en procesos las financieras, que en la hora, justamente en las horas pico, que es horas del almuerzo, justamente hay personas de reemplazo, que de caja, al balcón de servicios, que espere que ya viene la persona, que ahí se demora un montón y donde más hay filas. Produce hasta ahora un cuello de botella tenaz. Entonces, tienen que capacitar, ¿no es cierto?, tanto a la persona de caja para balcón de servicios como a la persona de balcón de servicios para caja. Me acuerdo que una vez se hizo un piloto en donde más de una hora, creo que la señorita de balcón de servicios se demoró en sacar una libreta, porque estaba con la señorita de balcón de servicio, demoró porque era el reemplazo de la señorita que se fue al almuerzo. Y la del almuerzo hacía en unos 15 minutos, digamos, máximo, y la otra se demoró casi una hora. Entonces, hasta que venga la otra del almuerzo. Entonces, miren, todas esas situaciones, ¿no es cierto?, tienen que ver mejorar el proceso, y a veces lo vemos normal, se demora la fila, que se apaga el sistema, que de pronto hay menos cajas, que de pronto todo es normal, y no es así, no está bien dentro de esa financiera.
Entonces, ahí se hace una reingeniería de procesos a través de también los llamados flujogramas de procesos, en donde se identifica que deben ser, algunas personas deben saber los dos puestos para reemplazarlos, ¿cierto? Y no solo uno, estar especialista en uno, y si de pronto falta o pasa algo con otra persona, nadie sabe cómo hacer la actividad de esa persona. Entonces, miren, esta reingeniería prácticamente se basa en las mejoras de conductas de valores directos al cliente, ¿sí? Prácticamente para que el cliente esté satisfecho, y como les decía, principalmente en esto, ¿no? Costos, calidad y servicio y rapidez. Eso se basa principalmente en la reingeniería, y como les dice, la mejora de los procesos, ¿no es cierto? Y cuando mejoran los procesos es porque atrás las personas que realizan con sus habilidades también están mejorando. ¿Pero por qué mejoran? Porque mejoran sus habilidades. ¿Y por qué mejoran sus habilidades? Todo está detrás, ¿no? Porque hay una capacitación, hay un compromiso, hay un entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace la reingeniería? Lógicamente, ¿no? Con el fin de generar un valor económico y mayor impacto en la satisfacción y clima laboral. También la reingeniería es un clima laboral, no un clima hostil, estresante, bajo presión, que también algunas organizaciones tienen, sino el mejoramiento del clima, y sí hay cómo mejorar el clima laboral. Me acuerdo que una empresa mejoró notablemente incluso las actitudes, especialmente aquí en clima laboral, pesa las actitudes de las personas, no tanto las aptitudes en el mejoramiento del clima, sino las actitudes frente a la ayuda de un departamento con otro, que no ser egoístas, a la ayuda de una persona nueva, ¿no es cierto?, a la incorporación de estas nuevas personas que recién integran a la organización. A veces hay personas que ya saben que se va a equivocar, que se equivoque nomás, así aprende, pero deja los recursos desperdiciados, las equivocaciones, el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, para esto es, ¿no? Tenemos ahora también que este proceso de reingeniería requiere de readaptación a la cultura organizacional, ¿cierto? Readaptación, ¿no es cierto?, con los valores, con los principios que se rigen la organización, ¿no es cierto? Rediseño de estructuras y perfiles de puestos también, ¿no es cierto? El perfil del puesto de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la profesión, de acuerdo, etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que necesita el puesto. Y no es a veces, hay personas que de pronto dicen, no, yo estoy en mi puesto contenta, ¿no es cierto? Y cuando le suben, dicen que no quieren regresar al mismo puesto porque resulta que ahí ya se acostumbró. Todo también depende de las habilidades y también de las actitudes de las personas. Rediseño de procesos, como les decía aquí, ustedes ven, este es un pequeño mini organigrama, ¿no es cierto? Un flujograma de procesos, perdón, un flujograma de procesos. Entonces, en el flujograma están todos y cada hay manuales que tienen las organizaciones, ¿no? En donde aquí en los archivos cómo deben darle a una persona, y luego se dirige a un documento, luego transporte, hay incluso símbolos que identifican decisión, fin de la actividad, inicio de la actividad, etcétera, ¿no? Cuántos minutos se demora. Entonces, todo eso identifica en una reingeniería. Entonces, ¿dónde está el cuello de botella? Aquí hay dos personas que hacen lo mismo, entonces y aquí hay otra persona que está a full trabajo, entonces hay que repartir eso, ¿no? El entrenamiento y la capacitación para esto, ¿no? Para las actividades, ¿no? Luego tenemos ya en la unidad 2 la planificación estratégica del talento humano. Siempre es importante dirigirnos hacia la visión, ¿cierto? Que es la razón de ser de una organización. La visión es la imagen proyectada a largo plazo, a dónde quiero llegar, ¿cierto? ¿Dónde quiere llegar la organización? Y los objetivos, que pueden ser metas cuantificables en un corto, largo y mediano plazo, ¿cierto? Cuando es corto plazo, es un año, se transforman en metas, ¿no es cierto? Que puede ser capacitación al personal, integración de nuevo personal, integración de más sucursales, por lo tanto se necesita más personal, etcétera, durante un año, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que ver el talento humano con la cultura, con los estilos de administración, los talentos y la arquitectura de procesos, ¿cierto? En la cultura organizacional tiene que ver las actitudes siempre. Las actitudes, cómo yo reacciono frente a la actitud de otro compañero, también, ¿no? Entonces, cómo yo reacciono, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver, ¿no es cierto? Cómo reacciona esto, ¿no? Cómo conozco yo los temperamentos de las personas, que no todos son iguales. Y el error de una persona
es identificar que todos son iguales. El uno hizo más rápido porque hiciste más lento. El uno tiene un poco más, es más objetivo, el otro de pronto es más sentimental. Entonces, no podemos decir no, pero porque el otro es más objetivo, de pronto más frío, no le podemos imponer a la otra persona que es sentimental. Pero tampoco la otra persona sentimental no va de pronto a colocar sus sentimientos y de pronto para no realizar una actividad. O el otro por realizar una actividad no va de pronto a pasar por los sentimientos de la otra persona, o sea, de pronto, y no decirle de una manera correcta y asertiva. Entonces, toda esta situación tiene que ver con la cultura, ¿no es cierto? Los estilos, yo me acuerdo que en una organización cambió totalmente con capacitaciones, pero no, la actitud es diferente al mejoramiento de una capacitación, pongamos, en un sistema contable. Ya la capacitación del sistema contable ya se realizó una vez, 2 veces y nada más, ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero en actitudes es lo más difícil, es un proceso que no puede ser un día, sino de pronto meses, sí, pueden ser meses el cambio, es difícil el cambio de mejoramiento de una cultura organizacional. Yo me acuerdo que una cultura organizacional cambió, se puso en las paredes frases, de pronto una cara feliz, de pronto las personas estaban más amables, que se saludaban ya 2 veces, 3 veces, y estaban, o sea, ya se ayudaban entre sí, ¿no es cierto? No es que le daban haciendo el trabajo a la otra persona, eran un poco más asertivas. Todo eso es un cambio y no es lo mismo que una capacitación, como repito, que puede ser de Excel o de sistema contable que ya se acabó. Es lo más difícil un cambio en una actitud o el mejoramiento, un cambio para la cultura organización. Los estilos de administración. Puede ser un estilo vertical, puede ser un estilo horizontal. Vertical es como una organización militar, tiene un organigrama. Todos es al inmediato superior y todo es una formalidad, con procesos, con reglamentos, etc. En la administración horizontal, en cambio, es como un emprendimiento, ¿no? Entonces, todos pueden ir directamente al jefe a preguntarle al dueño de la organización directamente en forma verbal, en forma informal, ¿no es cierto? Entonces, todo esto funciona en forma, digamos, estratégica, ¿no? O sea, todo esto corresponde al mejoramiento del talento humano también, ¿cierto? Tiene que ver con el clima, con los estilos de administración, los talentos, ¿cierto? Aquí están las aptitudes, ¿no es cierto? Y por último, la arquitectura de procesos que viene la reingeniería. Tenemos ahora la relación de la gestión del talento humano en lo estratégico, táctico y operativo. Entonces, aquí, las decisiones y acciones dirigidas hacia los objetivos es estratégico, ¿no? ¿Cierto? El táctico, alineación de prácticas internas a la estrategia, son pequeñas tácticas, ¿no? Que realizan con pequeños objetivos transformados en metas para ir al estratégico. Y el operativo, la optimización de las cadenas de valor, ¿no? Que ya vimos, ¿no? La productividad, ¿no es cierto? Todo lo que es, no solo es una empresa de transformación de producto a productividad, ¿no? Puede ser de servicios, puede ser en la educación, puede ser en la empresa pública, en la empresa privada, hay productividad, ¿cierto? Entonces, todo esto son los diferentes, ¿no es cierto? Prácticamente diferentes partes que debe tener la parte de la gestión del talento humano, ¿cierto? El táctico y el operativo. Entonces, en el proceso de planificación estratégica es importantísimo relacionar el objetivo y metas del plan estratégico con el plan de recursos humanos. Esto es bien importantísimo, la relación de los dos, ¿sí? Y examinar también el área de talento humano. Lógicamente, siempre, como en todo proceso, ¿se acuerdan? El proceso administrativo que se realiza, que fundó Fayol, en la planificación es en donde se identifica qué personas van a ingresar, cuántas personas se van a capacitar, qué personas, qué sé yo, van a ocupar ciertos puestos, etcétera. Incluso qué personas se van a ir también. Esto está en la planificación, ¿no es cierto? Entonces, igual en esta parte de talento humano se examina el personal, los puestos, ¿cierto? La organización del talento humano, ¿no es cierto?
el entorno laboral, ¿no es cierto?, para determinar las oportunidades y obstáculos que pueda haber, ¿no es cierto?, proyectar número de posiciones y personal necesitado a corto o largo plazo es lo que se realiza en la planificación, ¿no es cierto? Entonces, se debe considerar en función de resultados, de necesidades del personal también, ¿cierto? Entonces, si hay ampliación, si no hay ampliación, incluso yo me acuerdo que en época de COVID algunos les despidieron y esa persona que se quedó tuvo que hacer dos o reemplazar a 3 personas, ¿no es cierto? Un gran despido en esta situación. Comenzaron muchas personas se quedaron sin trabajo. Entonces, miren, esto no fue planificado, porque dentro de la planificación yo no creo que haya estado el despido, ¿no? Esto fue dentro del FODA se llama esto una amenaza, ¿no? No está dentro del control de la organización, ¿no? Sino que hay un plan contingente y donde se debe tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, al final siempre se identifican los logros y las estrategias que si han sido aplicadas correctamente, y si de pronto necesitan retroalimentar, ¿cierto? Estrategias de pronto en capacitación, en mejoramiento continuo, de pronto estrategias de, qué sé yo, cambio de proveedores, qué sé yo, incorporación de un nuevo producto, quién realiza la promoción, cómo lo realiza, etcétera, ¿no? Todo eso es de cada área debe contar con este tipo de planificación. Muy bien. Vamos ahora a ver sobre las organizaciones saludables. ¿Cuándo una organización es saludable? ¿Cuándo creen que una organización es saludable? Cuando se genera un ambiente de armonía y pues hay espacio para trabajar con comodidad, creo, en la parte... Ya, ¿qué más? ¿Qué más nos dice? ¿Qué es una organización saludable para ustedes? Donde haya un entorno que promueva la salud y seguridad de nosotros como empleados. Exactamente, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por organizaciones saludables? Buenas noches, Magíter. Buenas noches. Yo no tengo una inquietud en cuanto a la relación, ¿no? A la relación de gestión estratégica, talento humano. Usted hablaba en la anterior, que mi idea es la gestión estratégica del talento humano es concebida como, o sea, como una cuestión de interdisciplinaria que tiene que ver con varias disciplinas, hablando dentro del ámbito sociológico, psicológico, de derecho, o no. O sea, tengo esa inquietud, esa duda. Ya, o sea, mencionaba que dentro de la planificación total de la organización también se realiza esta planificación con respecto al talento humano y tiene muchísimo que ver dentro del proceso administrativo de la planificación. Primero es la planificación, organización, dirección y control. En estos 4 procesos siempre está esta parte del talento humano. Y justamente me olvidé de indicarles, en la planificación están los subsistemas que ya vamos a ver más adelante, los subsistemas del talento humano. En estos subsistemas se identifica claramente una planificación de los puestos de trabajo, de acuerdo a las actitudes de cada persona, ¿no? Aquí estaba viendo, aquí está, ¿no es cierto? Entonces aquí se examina principalmente al personal, a los puestos y prácticamente a la organización en sí, ¿no? Incluso se determina en la planificación, en este proceso de planificación, ¿no es cierto?, que está en los objetivos, las personas que realizan las funciones y responsabilidades y los tiempos, quiénes van a ingresar y quiénes incluso van a salir. El caso dado de personas que están a punto de jubilarse, en el caso dado de personas que de pronto han presentado su renuncia, en el caso dado de personas que de pronto incluso les van a despedir por A, B o Z motivo, etcétera. Todo está en este tipo de planificación. O sea, ya en la planificación de cada año, ya las personas dueñas de la organización, accionistas, gerentes, especialmente ellos ya saben con quiénes van a contar, quiénes van a ser nuevos en este proceso, ¿sí? Y en este subsistemas, justamente, perdón, en este proceso de planificación están los subsistemas del talento humano que ya vamos a ver
más adelante, ¿no? Entonces, Sería como mirar las plantillas óptimas. mirar qué, perdón, disculpen, no le escuché. Mirar. Óptima del personal, el distributivo de trabajo. Exactamente. Todas las actividades que van a hacer, las capacitaciones, las formaciones, los cuellos de botella que han estado, los problemas que se han suscitado, los que se van a incorporar los nuevos y los que de pronto van a salir también. Entonces, todo esto se da en este caso en el proceso de la planificación estratégica. Ya, muy bien. Estaba preguntando acerca de las organizaciones saludables. ¿Cuándo una organización es saludable? Y esa es la tendencia y que de todas las organizaciones como objetivo principal que debe estar en la planificación. Crear una organización saludable en base a qué, ¿cierto? Toda organización, y lamentablemente a veces este objetivo no está. Todo está en procesos, como les decía anteriormente, en la planificación estratégica, pero no hay un objetivo que diga, a ver, ¿cómo vamos a hacer una organización saludable? Un objetivo, ¿no es cierto? Lograr que la organización X, Y, Z sea saludable a través de, y ahí comenzamos las metas, ¿no? ¿Cómo mejorar el ambiente laboral? ¿Cómo mejorar la producción también? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo ayudarle a una persona entonces a mejorar su rendimiento? Entonces, todo eso tiene que ver, la actitud. Aquí prima mucho la actitud, ¿cierto? Y tiene que ver con estos círculos que ustedes observan, óvalos, perdón, tiene que ver con recursos personales de salud, participación de las empresas en la comunidad, ambiente psicosocial de trabajo y ambiente físico también. Y la actitud de las personas es bien importante, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Es a veces una capacitación en cualquier parte técnica, ya está bien, todos aprenden, etcétera, pero la actitud es sumamente difícil, es un seguimiento, un procesos, el estar ahí, el tratar de que la persona misma ponga de parte, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay organizaciones, ¿no es cierto?, que tienen principalmente una participación en la comunidad. Por ejemplo, en este caso son las que tienen un balance social, presentan un balance social en sus páginas web, por ejemplo, las cooperativas. O sea, están abiertas a todos. Ustedes ven un balance social de una cooperativa en donde parte de su ganancia lo destinan a algo hacia la comunidad, ¿cierto? Algo hacia un interés de pronto comunitario, de pronto algo, ¿no es cierto? Algo que de pronto ellas puedan participar, ellas puedan ayudar, ¿cierto? Y generar un ambiente, digamos, un ambiente atractivo también a la misma comunidad para que también se acerquen, puedan ser clientes, puedan ser socios, también tienen ese objetivo, pero colaboran de esta forma, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones saludables también tienen que ver con ambiente físico, ¿cierto? Imagínense si alguien está en una silla de pronto muy, digamos, no giratoria, no, digo, de pronto una silla muy estática, ¿no es cierto? Una de madera y de pronto y su trabajo debe estar todo el tiempo sentado, todo el tiempo, las 8 o 9 horas de pronto a veces que trabajan. Entonces, el ambiente ergonómico es el adecuado, ¿cierto? De pronto, si es que está bien, si es que algunas personas, yo me acuerdo que una vez, justo fue recién en una cooperativa que se creó, estaba en un subterráneo. Y a pesar de que había luces, estaba ventilación, de pronto había una que otra pared pintada, todo nuevo, etcétera, ¿no es cierto? Estaba todo alumbrado, estaba un ambiente laboral cordial, pero en la hora del almuerzo, al momento que salían, la vista casi era como que fuéramos murciélagos, más o menos así. Se tapaba al momento imagínense cómo era, cómo tendrían que salir toditos y luego taparse los ojos porque iban recién a almorzar y recién veían el sol. O sea, no había una ventana ahí porque era un subterráneo, como es una cooperativa pequeñita, no al inicio, ¿no? Ahora ya está muy grande, ya no está ahí. Pero miren cómo es el ambiente ergonómico, cómo influye, ¿no? Cómo influye también incluso en el trabajo, ¿no es cierto? Pueden de pronto, o demasiada humedad, o no hay ventilación, ¿no es cierto? No pueden lograr el mismo trabajo, pueden enfermarse las personas, ¿cierto? Un ambiente saludable
Por ejemplo, no es que una persona todo el tiempo esté en las personas sanas. Se pueden enfermar, puede haber un accidente laboral, puede haber una calamidad doméstica, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso justamente es función del talento humano poder identificar, ¿cierto? Y también ser comprensivos, porque no todos los del talento humano son comprensivos. No puedo decir que todos lo son. No todos los pueden dar los permisos necesarios a las personas cuando pasan estas situaciones. Entonces, a veces dicen que una organización saludable es que la persona esté ahí, no se enferme, que de pronto sea un robot y de pronto a viento y marea produzca lo mismo, hasta más. No, no, no. No es una organización saludable, es tener personas también saludables dentro de la organización, pero eso no quiere decir que nunca se enferme. Por ejemplo, no, eso quiere decir que de pronto somos humanos, nos enfermamos, nos recuperamos, tenemos nuestro permiso de reposo, etcétera, y seguimos, ¿cierto? Seguimos. Entonces, una organización saludable es que todos trabajen, ¿no es cierto?, al ritmo, ¿no es cierto?, a un ritmo en el que haya una coordinación, un trabajo mancomunado, que no le dejen, sabiendo que se va a caer la persona nueva, pum, le dejan que se caiga. O sabiendo que esta persona no está rindiendo correctamente, de pronto no le ayudan. O de pronto, o la persona no pide ayuda porque tiene miedo, porque de pronto que le despidan. O la otra persona no comparte sus conocimientos también porque tiene miedo que también le despidan. Entonces, miren, todas esas situaciones crean a veces discrepancias entre las partes, ¿no? Entonces, la situación. Entonces, ¿por qué el uno tiene un escritorio mejor que el otro? ¿Por qué a la otra persona le compraron una computadora y no al otro que sigue con la misma computadora? Entonces, todas estas situaciones hay hasta por lo mínimo. Entonces, miren, esta creación de ambientes saludables quiere decir con respecto hacia la actitud, ¿no? Hacia la actitud también de las personas y la parte ergonómica, el ambiente físico, emocional también tiene que ver muchísimo, ¿no? La parte ergonómica de una organización. Me acuerdo que en una organización, un instituto era de alumnos, no eran de ustedes, era en otro, creo que faltaba ventilación. Estaba una ventanita pequeña y hacía un calor y de pronto la puerta tenía que estar abierta y de pronto no había mucha concentración, etcétera, ¿no? Entonces, miren, todas esas pequeñas situaciones también influyen en un rendimiento de las personas, ¿no? Entonces, a veces yo le digo, tienen que preguntar a las personas en los ambientes de trabajo si están cómodos, ¿cierto? Si están cómodos, si necesitan algo, ¿no?, para poder laborar. Esos son los medios de producción, ¿no es cierto? Los medios de producción que están correctamente bien, ¿no es cierto? Si pueden estar. Entonces, para crear ambientes saludables también. Si necesitan capacitación y que pidan capacitación en algo que necesiten las personas. Entonces, todo eso es ¿para qué? Para mejorar justamente la creatividad y que el trabajo no le sea tan estresante al punto de poderle enfermar a la persona y tener que a veces tienen síntomas de burnout, ¿cierto? El síntoma de estrés, ¿cierto? Un estrés máximo, ¿no?, en el ambiente laboral. Entonces, todo eso se debe evitar. Tenemos ahora los subsistemas. Entramos ya con la parte de la planificación estratégica que les dije que se ingresan los subsistemas de talento humano. Los subsistemas de talento humano son la provisión, la aplicación, el mantenimiento, el desarrollo, el seguimiento y control. Estos 5 subsistemas de talento humano siempre toda organización hasta la actualidad, incluso en el libro de Chavenato de Recursos Humanos, especifica toditos y cada uno de estos subsistemas. Entonces, cada uno de estos subsistemas se identifica, ¿no? Cada una de las partes del talento humano. Por ejemplo, en el de provisión, vamos a ver por el primero, antes de que sean las 8, tenemos 6 minutos. El de provisión, ¿no es cierto? Entonces, aquí la empresa examina a la persona idónea para el puesto de trabajo.
Entonces, no quiere decir que sean los mejores, sino los idóneos para determinado puesto de trabajo, de acuerdo a las exigencias, ¿no es cierto? Y los requisitos que incluye. Ya vamos a ver al final un profesiograma cómo se lo realiza, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, digo un caso en una corporación enorme, yo veía a una persona que de pronto estaba contento en caja, era en caja, en un supermercado, estaba también incluso rotaba entre caja y estar de pronto en bodega, bueno, estaba más en caja. Y de pronto una persona, eso es lo que yo digo, no estoy muy de acuerdo a veces en que uno digamos, de las amistades. Justo la esposa estaba en Talento Humano, pues era asistente, y dice, no, que mi esposo trabaje aquí en Matriz. Le saca al pobre esposo y va a trabajar a Matriz. Pero como no había una vacante de acuerdo al perfil del puesto de esta persona, le pusieron en sistemas. Error grande porque el señor no sabía nada de sistemas. ¿Qué pasó? Por más que ganaba un poco más, y a él mismo solito pidió el cambio, creo que un mes se quedó, era como mosca en sopa, no sabía nada y nuevamente pidió él mismo decir, no, yo quiero volver nuevamente a la caja en el supermercado, ahí estoy feliz, hice mi trabajo, pues estoy contento y volvió. Entonces a eso es lo que me refiero, ¿no? La incorporación de personas adecuadas de acuerdo al puesto, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su actitud, ¿cierto? Es importantísima para que esta persona también se sienta contenta, satisfecha en su puesto de trabajo, pueda generar productividad y esta persona también pueda sentirse bien en lo que realiza, ¿no? Porque cuando alguien de pronto, por ejemplo, las personas cuando en contabilidad, cuando les cuadra el balance, cuando ya pasa, ya de pronto identifican un pequeño error y ya lo soluciona, es como una satisfacción que siente, ya estamos bien, ya presentamos, ya no tenemos que quedarnos una hora más, ya hicimos correctamente, es como satisfacción, igual como alguien logra unas ventas, ¿no? Pronto una persona que ha logrado el objetivo, el 15% más de las ventas, como dentro de la planificación, se siente también una satisfacción porque también la comisión también le viene como una bonificación, ¿cierto? Entre más vende, más comisión tendrá. Y así cada uno tiene su propia satisfacción y también el autorrealización, ¿cierto? Cada uno tiene su propia autorrealización en su parte personal y también en la parte profesional. Entonces, por eso dice aquí, entiéndase por trabajadores idóneos, no los mejores aisladamente considerados, sino aquellos que mejor se adecúen a las exigencias del puesto. Entonces, los que mejor se adecúan a las exigencias del puesto son los más idóneos, ¿no? De acuerdo a lo que pide el puesto de trabajo. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Nos vemos en la próxima semana para continuar con los subsistemas de trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, magíster. Gracias, Muchas muy amables. gracias. Una buena noche. Unas buenas noches con todos. Un lindo fin de semana. Gracias, una buena noche. Para todos. Muchas Gracias. gracias. Bendiciones. Buenas noches, compañeros. Saludos a todos. Suerte. Gracias. Buenas noches. Aleluya.